Hola, somos Cristian, Samara y Luisa. Bienvenidos a Sobrevivencias, historias de quienes se atrevieron a empezar de nuevo, dejando lo conocido para reinventarse en un nuevo lugar y en una nueva vida. Y hoy tenemos la historia de nuestro primer sobreviviente. Oh, y para darles un poco de contexto, esta persona viajó de Colombia a Nueva Zelanda Oh, wow. por un viaje estudiantil, un intercambio estudiantil. Ok. Así que aquí les va el cuento. Vivo hace 9 años en Nueva Zelanda. Me fui de Colombia en marzo de 2017 a estudiar y recuerdo que la despedida no fue emotiva. Estaba muy feliz porque estaba emprendiendo algo nuevo, algo desconocido, sin saber el tiempo que iba a estar lejos. Ahora, después de 9 años de estar aquí y haber vivido todo lo que he vivido, me imagino que ese día hubiera sido diferente. Bueno, ahí me sirve una pregunta. ¿Cómo fue la despedida de ustedes en el aeropuerto? Llanto. Sí. ¿Sus familias? ¿Cómo fue? Pues a mí me fue muy parecido a nuestro sobreviviente porque en mi cabeza yo me iba a ir solamente por un año. Jamás pensé que iba a estar 12 años después aquí. Entonces, sí estaba muy asustada, muy nerviosa, pero yo decía, bueno, es solo un año. Aunque en esa época un año parecía un montón, igual Sí, sí, pensaba es que iba a harto. regresar, sí. ¿Qué tal ustedes? Bueno, yo tuve dos despedidas porque he emigrado dos veces. La primera sí fue terrible porque era mi primera vez saliendo del país. Entonces estaba muerta del miedo, pero no lo quería demostrar a mi familia. Y no, llanto, llanto total. O sea, yo creo que la anécdota más bonita y bueno, también yo seguía llorando, era que ya cuando uno entra a migración es horrible porque ya, o sea, no puedes ni tocarlos ni verlos, entonces es como chao, Sí. chao. Pero ahí en la fila había una chica que llevaba ya 9 años viviendo en Roma y lloraba y ella decía, esto nunca cambia. Y yo, Ay, Ay, no. Wow, profundo. no, para mí sí. Fue un poco diferente, obviamente estábamos como muy sentidos y todo. Solo fueron mis papás. Pero fue como nos pusimos a no llorar en el aeropuerto. ¿Los mm, qué? ¿Te llevaron a la... Mis papás me llevaron al aeropuerto y nos propusimos no llorar. Entonces, ninguno de los tres lloró, pero obviamente Ay, quiero fue que duro. emotivo, fue como, no, no vamos a hacer show. pero me gusta o sea, es algo que yo he implementado ahora, o sea, porque trato de ir por lo menos una vez al año y digo, bueno, ya no, o sea, despidámonos bien y nos despedimos en otra ciudad diferente a donde yo tomo el vuelo final. Entonces es un poco más fácil así. Sí, como que no verlos sufrir. Y me imagino que nuestro sobreviviente pasó como por lo mismo de estar con la familia, estar llorando y obviamente es un golpe bastante duro. Ujú. Sí, pero él dice que no fue tan emotivo. No estás poniendo cuidado. Dice, porque para él estaba muy emocionado. Él en el contexto también contaba que llevaba bastante tiempo también buscando la posibilidad de ir a estudiar en el extranjero. Entonces era más emoción que nervios. Ujú. Pero cuando tú hablaste, también me prendes las campanitas en mi cerebro porque yo también tuve una segunda inmigración y esa primera vez, bueno, lloré un poquito, fue duro, pero la segunda, después de haber vivido 6 años fuera de Colombia, regresé Ujú. a Colombia y después decidí venirme a Canadá. Uf, esa me dolió mucho porque ya sabía Que a te lo que estaba ibas a... renunciando, a lo que me iba a perder, o sea, y también esa dualidad de también sé lo que voy a ganar, pero claro, la Pero despedida. Estás es duro consciente, esa. sí. Eres consciente, exacto, eres Ujú. consciente. Bueno, entonces, dice, ese día en el que inicié el viaje, tenía que llegar a la ciudad de Queenstown, haciendo una escala de 2 horas en Auckland. Lo que pasa es que ese día también coincidió con la presentación de Adele en la ciudad Wow. y el aeropuerto estaba muy lleno. Colapsó el aeropuerto, me imagino. Me imagino, pues no sé qué tan seguido va Adele a Nueva Zelanda. Como había mucha gente llegando para el concierto desde Australia y desde todas partes del mundo, fue un caos, tal cual como tú dices. Dice, terminé demorándome 5 horas en inmigración Oh, Wow, la refila. y, perdió la conexión. y sí, perdí mi vuelo a Queenstown. Y No, pues imprimí paro sin saber a dónde es que llega. ¿Sí? no. Pero bueno, cacharros que pasan. Ahorita
No, o sea, yo no me imagino, yo también tuve escala cuando bajé, o sea, yo venía para Toronto, mi escala fue en Montreal y fue pleno COVID y la gente hablándome francés. Ay, no, qué Yo, horror. no, entonces sí, me imagino el caos. Sí, ¿Será como que él tenía un poquito de inglés o algo? Uno de los nervios como que sí, él comenta que tenía pues un poquito de inglés, pero ya les seguiré contando la historia porque se desarrolla un poquito más. ujú. Y dice, así que así comenzó mi primera historia de sobrevivencia en un nuevo país. Tenía que comunicarme con la persona que me iba a recoger una vez llegara a Queenston. Así que tuve que pedirle ayuda a una azafata para que llamara al asistente de acomodación estudiantil. La azafata llamó a la muchacha y me la pasaron al teléfono, pero hubo un problema. El acento. No entendí nada. Sí, Sí, el acento neozelandés es sí, complejo. sí. Hoy en día bueno, yo siempre he dicho, uno nunca termina de Mm, aprender inglés, desarrollar el Ujú. oído, pero es que hay unos acentos que El australiano también me cuesta bastante como entenderlo. Sí, es súper fuerte. s- Y hablan muy sí. rápido, cortan la S, Todo. la R. No, los acentos son, sí, nosotros mismos, nuestros propios acentos, nos da Ujú. Sí, duro, sí. imagínate en otro idioma. O Sí, sea, no, o sea, nosotros mismos hablando inglés no nos entendemos a veces solo por el acento. no, ni en español. Y O por sea, teléfono también es y complicado. por O sea, la primera llamada que teléfono. uno tiene en inglés es como, ¡ah! El caos. Tu Sí, primer día, o sea, este sobreviviente está en el aeropuerto, ni siquiera llegaba a su casita, ni siquiera descargaba la maleta y ya ay, empezó su no. primera historia de Wow. sobrevivencia. Sí. Entonces dice, bueno, no entendí nada. Me preocupé y lo primero que pensé fue, no sé inglés. Mm, Pero no era cierto, sí ujú. sabía un poquito. Además que generalmente cuando uno hace un, intercambio de estudio, Tienes que saber. tienes que saber inglés, te Claro, piden sí, un mínimo. Para ingresar a la universidad, Sí. sí. te piden el TOEFL o el IELTS, por lo general, no sé si habrán otros, Bueno, yo bueno, no, en Canadá, no, sí. no, mira que, o sea, pues yo presenté un examen de inglés como de la universidad, bueno, del college, y me lo admitieron sin problema, pero por más de que uno sepa inglés así, haciendo como me apunto, tú pasas exámenes y todo, no es lo mismo el inglés que sabemos de nuestros países a No, el total. nativo, una persona que habla los acentos, los como slangs y este tipo de cosas que No, total. Total, chocan. sí hay dichos y todo. Es como alguien que esté aprendiendo español. O sea, tenemos diferentes acentos en muchos países. El de la costa es diferente al de España, Sí, al de no, Bogotá. Y no solo el acento, las palabras. En español Sí, sí es dependiendo de dónde seas, hablas diferente. sí, sí. sí, o sea, es una palabra diferente, pero referirte a lo mismo. A mí también me pasó, la verdad. O sea, cuando llegué a la familia a la que llegué en Estados Unidos, la mamá era de Florida y en Florida hablan más despacio. No sé si es porque están acostumbrados al español. Por el calorcito de El pronto. calorcito, el más relajado, no sé, pero le entendía perfecto y yo, wow. O sea, yo sabía y era consciente que no sabía mucho inglés, pero me podía comunicar y yo, bueno, me puedo comunicar. Llegó el papá, era desde ¿De Nueva dónde? York, y entre Oh, más ok. arriba, más inglés así Rápido y rápido y guashu, guashu, guashu. Y yo, no, no, no. Cada vez que el papá me hablaba, me tocaba mirar a mí. Y ¿Qué ella, dijo? ay, sí. no. Pero con eso también uno a través del tiempo también es Educas como el una oído. señal de que, oh, estoy cumpliendo un hito aquí. O sea, es como Claro, desbloqueé un nuevo nivel. Si lo entiendo a él, uf. Ya, claro, sí. 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 Bueno, no era cierto que no sabía inglés, sí sabía un poquito, pero el acento kiwi, Ujú. A los eh, neozelandeses les dicen kiwis. Oh, fun sí, fact. fun fact, No es sé un si el pájaro. kiwi es que sea de allá. Es un Sí, es pájaro, el ¿no? pájaro, es una Ah, yo especie pensé que la nativa. fruta. Escribe igual. Se escribe igual, pero Yo juraba que era la fruta. no es por un pájaro nativo de allá, o sea, como, bueno, no me quiero decir como nuestro cóndor, pero bueno, es una especie muy importante nativa de allá y son kiwis. Entonces, Mm, bueno, entonces, pero el acento kiwi, el acento neozelandés, es un poco complicado, especialmente en la isla del sur. Entonces, Uy, geografía cero. Como, O sea, él no iba a la capital, sino a esta ciudad más pequeña. sí, Ok. dice, el caso es que no le entendí nada. Y tuve que volver a pedir ayuda para que alguien hablara con la señora que Y lo le tenía que explicaron. coordinar, sí, y coordinaran mi llegada a Queenston. Y esa fue mi bienvenida.
Dice, ya llevo 9 años y ahora siento que ya entiendo un poco más el acento de este Ah, país. ay, qué rico, pero Qué se bueno. quedó. Sí, sí, lleva 9 años. 9 años. Sí, sí, sí. Y entonces pasa un proceso pues para la residencia, pues fue niña, pero sí. Y originalmente se fue también pensando que iba a ser por poco Solo un tiempo. intercambio. Sí, Qué pero chévere. Pero qué duro también, o sea, empezar así. Pero bueno, yo creo que también le ayudó que la despedida no fue tan emotiva. O sea, cuando El choque. es tan emotivo, exacto, la despedida con la familia, uno va como, no voy a decir cargado, pero como cansado. O sea, llorar te cansa y tú sí. Sí. llegas como más. Pero No, es y que te gasta energías. Exacto. yo siento que también hay cambios muy drásticos. O sea, yo estaba eh, en la primera vez, hablemos de la primera vez cuando me iba a lo desconocido, lo que para mí era desconocido. Eh, Despedirme de mis papás, mi mejor amigo fue, mi mejor amiga, o sea, me despidieron, lloré, Mm, pero pasé, o sea, la despedida, los vi, chao. Ya después cuando estabas en la puerta del avión, me encontré con otras muchachas que iban a hacer el mismo programa que yo hice y ya, y ¿qué ya, ¡ay, qué parchaste? emoción! Ya, Sí, Empezaste ya a fue hablar. como, fue vamos a ir como a ya la... el Entonces cambio. sola. Sí, o sea, fue como un cambio drástico, no sé. Y siento que así fue por mucho tiempo, o sea, como los días de pico de felicidad, los días bajos de, oh, por Dios, mi Sí. familia. Bueno, pero ahí como que, o sea, con la historia de nuestro sobreviviente nos damos cuenta que a pesar de todas las cosas que nos puedan pasar al inicio, a la mitad, en este caso fue como súper empezando ese choque de mierda en que me metí, Ujú, puede ser una migración, o sea, es un paso adelante en tu vida. Y siento que ujú. también nos ha pasado a nosotros como yo les explicaba, llegué a Montreal y yo dije, no, pues yo sé inglés y me empezaron a hablar en francés y yo, ¿y ahora qué hago? Pero pues estamos acá y no Ujú. estamos solos, siento que a todos nos han pasado ese tipo de cosas. Que entrando en el tema, como, ¿cuál fue la primera cosa que ustedes dijeron como, no, yo, ¿qué hice? A mí me pasó con la comida, cuando fueron a servir la comida en la familia. Comida rica, deliciosa. Pero agradecida por comer. Pero No la el comida, almuerzo es el un bendito sándwich sándwich. que uno ve en las películas, literal. Y yo, ¿dónde está mi arroz, mi frijol, mi papa, o sea, el plato completo? Y no, era un sándwichito como con leche, creo que fue. Pero en la noche fue la cena. Y ese Yo no estaba almuerzo. tan preparada para la cena. Yo no sé si fue que no presté atención a las clases que nos dieron sobre cultura mexicana, pero la cena gigantesca, uf, ahí fue cuando llegó el papá también a hablar. Pero ¿por qué no Y eso come esa fue, niña? no, y ese fue uno, como que mi primer choque. Pues claro, a través de los días y los años han habido más, pero mi primer choque fue con la comida. O sea, me sorprendió muchísimo como algo tan diferente. Y allá cuando uno, bueno, y acá, cuando uno quiere invitar a alguien a hablar y a charlar, es muy común invitarlos a cenar. Ujú, Ujú. sí. En Colombia es Almorzar. No, almorzar, o unas 11, o sea, Sí. como pero picar y eso, sí, es más común. pero no a cenar, sino sería un pan con una galleta. Pero sí, no, bueno, sí. Cuéntenos ustedes cuál fue el... Yo creo que el clima, a mí el clima me afecta mucho, pero siento que también, o sea, vivir por fuera en países donde hay estaciones, es fácil planear, o sea, era como complicado un poco pensar el día anterior qué me tengo que poner mañana de acuerdo al clima, ¿no? O sea, como que en estos países es un poco anticipadamente. Y a mí me gusta ser espontánea, entonces mi mamá tiene un dicho de que uno no sabe si amanece vivo o muerto mañana, entonces como que tener la ropa Planear. ahí, o por lo menos pensada, sí fue un reto para mí, pero ayuda un montón para organizar tu día, o sea, para que las cosas sean más rápidas, para que no tengas que perder tiempo. Pero sí, a veces cuando el clima es muy variable, por ejemplo en primavera, eh, pueden haber todas las estaciones o los climas en un día. Entonces, si vas a estar por Bueno, fuera todo así es el día, Bogotá. sí, no, Sí, yo no estoy tan acostumbrada a eso. acostumbro. Entonces es como las capas, o sea, para no morir de calor ni morir de frío, o las sombrillas si está lloviendo. Eso fue como un reto, pero siento que mi vida se ha organizado más así a través del clima y a través de las predicciones del clima y todas las organizaciones acá, ¿no? O sea, como el transporte también, no sé ustedes, pero
en Colombia, donde yo vivía, es como, bueno, si tú vas a utilizar el transporte público, el bus tiene un programa, sí, o sea, un schedule, pero no es tan No es exacto. O sea, exacto. tú sales y como que a la hora que salga el bus, pero yo no sé uno cómo planea, o sea, yo ya ni me acuerdo, pero acá sí No, hay que salir con mucho tiempo de la No, anticipación. puntualidad. creo que Bogotá es un caos, sí, creo que lo trataron de implementar, pero pues con los trancones es muy complicado Claro, predecir. El bus llega a tal hora, cosa que pasa acá, o sea, tú miras una sí, aplicación, te dice 5 minutos, el bus está en 5 minutos. sí. O sea, es increíble, pero pues pasa, entonces uno se tiene que planear acorde a eso. Y es que yo creo que acá también eso es, ahorita ya me parece indispensable en invierno sobre todo, porque si sabes que el bus llega en cinco Ay, minutos, sí. entonces no tienes que estar afuera muriéndote, sino Sí. ya Sí, sabes, puedes planear mejor la salida. Eso para mí en invierno fue espectacular. Y si tienes que caminar, o sea, caminar 5 minutos en invierno se no es lo siente mismo. eterno. No, no es lo mismo que, exacto, sí, total. Eh, con el tema del tráfico, algo curioso que me sucedió, no sé si ustedes tuvieron ese choque, pero, y no sé cómo sea en otros países, pero en Colombia generalmente el semáforo está en el En lado la misma en cuadra la Sí, misma cuadra, sí, que el carro para. sí, entonces los carros que están de primeras, paran de primeras, quedan mirando el, encima, ¿cómo se dice? El semáforo semáforo. encima, sí. Pero aquí el semáforo está en la siguiente Sí, cuadra, o sea, bueno, después de la vamos. intersección. Y cuando yo fui a manejar la primera vez, Mm. frené, yo era el primer carro y se puso rojo, y frené y En la quedé en la mitad. intersección. Ay, Y yo como, no. pánico. Siga, siga, siga. Sí, iba con la mamá con la que, de la Ay. familia con la que iba a vivir, yo creo que no, ya no me van a dejar, no me van a dejar manejar. Pero sí, cositas como que, eso sí, estoy segura que no me lo explicaron en la clase de cultura americana, porque yo creo que asumen que en todo el mundo es así. No sé, Sí, y se sí, maneja diferente. sí es diferente, los semáforos Oh, son diferentes oh, hasta dentro del mismo país. sí, hablando de semáforos, cosa que tampoco pasa en Colombia es que tú puedes girar a la derecha en muchos Mm, semáforos, así el semáforo Ajá. esté en rojo. Sí, eso me vuela la cabeza. sí. Es, yo creo que sí he manejado 2 o 3 veces aquí, es mucho, pero tú de peatón es como paso o no paso, Ujú. y aún así aquí son súper respetuosos, es como sí pase, cosa que Sí, tampoco pasa, al menos en sí. Bogotá. No, uno en Bogotá es, perdón, déjame Sí, correr no, rápido, yo cruzo rápido. aquí te dan, o sea, es como se entiende la La cultura. prioridad es el peatón, A Sí, prioridad entonces ellos tienen que parar y tal vez cuando uno vuelve a nuestros países como es más caótico, pues hay más tráfico, hay más gente y todo pasa más rápido, uno se tiene que desacostumbrar por el momentico de que mirar si uno tiene que pasar o no, pero pues acá no, acá yo a veces paso y yo sé que tienen que parar, entonces no, pero al principio yo era como, sí, no, Sí, no, sí, prioridad. porque volteó. sí. Pero hablando de manejadas, cuando migré por primera vez que fue a Australia, es un dato curioso. No sé en qué tantos países sea, de hecho, en Canadá no siendo de la corona, pero lo que es el Reino Unido, Como que Nueva manejan por Zelanda, la izquierda. Australia, Sudáfrica, manejan por la izquierda. Entonces, Oh, eh, no solo para el conductor, sino para el peatón, uno tiene que mirar diferente porque los carros vienen de otro lado. Entonces uno está acostumbrado como a mirar hacia no, la derecha y creo que siempre miren a los dos lados, sí, porque nunca falta también el que rompe las reglas y está en sí, contravía. total. Pero sí, eso de la manejar al otro lado te reconfigura el cerebro. Sí. O sea, ¿lo has hecho? Sí, yo manejé una vez en Gales, fue 2 cuadras, tres, bueno, fue cortito. Cada giro yo Todo era, es al esperen, revés. ¿cuál es mi derecha? ¿Cuál es mi izquierda? ¿Por dónde vienen? O sea, mi cerebro literal en cada esquina era como, concéntrate, concéntrate. Y ya, y podía tomar. Entonces, creo que sí toma tiempo acostumbrarse. Si, si Sí, alguno de ustedes vive en alguno de esos países donde manejan al otro lado, cuéntenos cuánto tiempo se demoraron en en adaptarse, adaptarse. Adaptarse. Sí. como Sí. conductores y como peatones también. Yo nunca conducía allá, Ah, bueno, pero sí, lo que tú decías. el peatón al cruzar tiene que mirar para el otro lado. Entonces a mí se me olvidaba, yo miraba para los dos lados y ya, yo decía, voy a la segura. Por verificar Sí, si sí o si no. sí. Sí. Otro último choque cultural, o a menos de que tengan No, otro no. más que compartir. Em, los,
peajes. No, No hay peajes. no hay peajes, o si hay peajes son automáticos. Ajá. Tú pagas, o sea, como tiene algún sistema Te o toma la como, foto, Sí, creo. cuando yo viajé en el 2013, de pronto ya ha cambiado porque ya, ya ha pasado, pero yo iba manejando sola y esa también fue una historia de sobrevivencia porque iba manejando sola y llegué al peaje y pues claro, la palanca no se sube si no pagas, pero solo se podía pagar con monedas. Yo ni sabía cuál moneda era cuál y no tenía como a quién decirle, ay, ¿cómo Oh, pago? ¿Qué no. hago? O sea, y yo creo que sí tienen una cámara porque me vieron ahí como en pánico 5 minutos y abrieron la palanca y Ah, pasé. Pero sí o, fue yo como ahí, yo creo que me vieron ahí en la cámara como, ¿qué hago? O sea, no tenía en ese momento, ¿a quién preguntarle? no, Ni nada. monedas. Eso me hace pensar en otro choque cultural. Bueno, en estos países es más, como acá pagan por hora y la mano de obra es más wow, sí. costosa, todo es autoservicio. O sea, uno está acostumbrado en los países de uno que si hay un peaje hay alguien que te cobra. O en el parqueadero. Exacto. O Entonces, hay alguien a acá quien, todo No, es autoservicio, hágalo usted. El hecho, por ejemplo, de comprar muebles, yo soy malísima para poner, o sea, para armar los muebles, ay no. Entonces, uno sí, está doy acostumbrado, fe de esto. sí, uno está acostumbrado, pues en Colombia, no sé ahora, pero uno compraba un mueble y le llegaba el mueble armado a la casa, en mi sí, época. sí, pues la última vez que compré muebles, que en mi casa compraron muebles, de hecho fue este año, pero pues uno compra ya completo, sí, llega Sí, armado, llega armado. Sí, sí, no, acá todo es por piezas. Y hablando como del autoservicio, como del parqueadero y eso, incluso si necesitas ayuda, le hablas a una máquina. Hay una sí. máquina y es como, "Ah, ayuda, por favor, haga esto, esto, esto". O sea, nunca tienes el contacto con las personas. Sí, y ojalá No. sean también en tus primeros días en el país, ese interlocutor, ese No se sonido escucha. es difícil, Ujú. pero se sobrevive. Sí, no, o sea, cacharros y anécdotas es lo que uno tiene. O sea, también culturalmente, yo creo que cada cultura por fuera de nuestros países es diferente, ¿no? Eh, Cuando yo llegué a Canadá pensé que la gente era como un poco más fría por el clima, pero acá la gente es muy servicial, o sea, de hecho los canadienses tienen fama en el mundo de ser polite, o sea, De ser muy educados, educados, Educados. amables. de que tienen una muletilla y a todo el mundo es como, sorry, sorry, lo siento, qué pena. Aunque yo siento que los colombianos tenemos esa muletilla. Sí, como, Pero, bueno, Yo la tengo, o sea, por ejemplo, qué pena. a veces cuando, sí, a veces cuando yo hablo con, con una amiga mexicana, yo digo, qué pena, pero como por, y ella no, pero porque ofreces disculpas, o sea, como que ya ella piensa que es por el lado canadiense, y yo le digo, no, o sea, sinceramente lo estoy diciendo en español, estoy pensando en español, y mi intención es decir qué pena, pero porque se me sale. Pues allá en México no lo hacen. Entonces, no sé si de pronto es en mi región o qué, pero pues chistoso. Sí, yo creo que va por regiones, pero no es la nuestra también lo hace, sí, yo porque siento que en nosotros, Bogotá también se escucha bastante el perdón, permiso, qué pena, Ujú. pero siento que aquí es por todo. Sí, O sí. es como tú puedes estar caminando por la calle y te chocas con alguien y así haya sido tu culpa, te piden perdón. Sí, Es como, pero fue mi culpa. sí, sí. O te sostienen la puerta, todo es, o sea, como esos detallitos que uno dice como, wow, o sea, sí son muy como dados a la gente. A mí me parece bonito, ¿no? O sea, yo aprecio mucho como el respeto y la buena educación. Y siento que lo hacen, o sea, porque así los crearon y lo hacen como de buena fe, o sea, que realmente tienen esa intención. Entonces, eso me pareció bonito de Canadá, me parece bonito. Eh, pues sí, culturalmente obviamente van a haber diferencias, el tema del almuerzo también, o sea, yo tengo amigos canadienses y cuando, no sé, he ido a casas campestres porque es muy cultural acá en diferentes estaciones, más en invierno y en verano porque tienen planes diferentes. sí, Entonces, a veces he pasado todo el día o todo un fin de semana y a mí me encanta el queso y la charcutería y el buen sí, vino y todo, pero pues al almuerzo uno como que pica y pica y ya a las 2 de la tarde uno con ese hambre. sí, ¿A qué hora sirven? Sí, no, no es lo mismo. sí. Pero lo que decías también es como chévere
de que listo, los choques culturales no necesariamente son negativos, porque Ujú, hay choques culturales positivos, como es el que nosotros experimentamos en Canadá, con la amabilidad. ujú. Yo me sentí muy bienvenida al llegar a Canadá. En Estados Unidos jamás sentí discriminación directamente, pero sí en el ambiente yo sí sentía cierto como como recelo. estigma, los latinos, todos somos mexicanos Mm. y tenemos cierto estigma Pero y tú no nunca tiene lo nada de malo. sentiste, o sea, como Yo De no, pronto lo un que te digo, no les estereotipo. tengo, no lo sentía ah, directamente, pero sí al aplicar a trabajos, mi nombre súper españolete, o sea, así súper Latino. latino, latino. sí, gracias, súper latino porque españolete de España, ¿no? No, súper latino. Y yo sí sentía como, ay, no sé, no sé. Pero estaba en mi cabeza y tal vez haya sido solo en mi cabeza. Pero aquí ni siquiera lo sentí, o sea, sentí fue la bienvenida de somos una ciudad multicultural, no sé qué. Entonces, fue un choque cultural Bueno, positivo, chévere para como mí. que te sientes bienvenido, es como todo el mundo es, ¿sabes? O sea, Ujú. no es por donde vengas, sino es por quién seas. Es, ¿Qué si la gente aportas? conecta, si sirves para el trabajo, dale. No, y es cierto porque, o sea, Toronto, aquí el fun fact, es creo que la ciudad más multicultural del mundo. Más del 60% de las personas que vivimos en Toronto somos de afuera. Sí, Entonces súper. eso enriquece un poco la cultura. A veces sí puede ser un poco complejo cuando hay muchas culturas, pero sigue siendo una ciudad muy diversa y muy, muy rica en eso. Entonces, yo creo que por eso se siente uno más bienvenido. De hecho, una vez en el trabajo, aunque uno ya hayan pasado los años y se sienta más confiado con el inglés y más seguro, y pues uno trabaja pues en inglés y todo, sigue siendo su segundo idioma y pues hay todavía ciertas barreras pequeñas, ¿no? Y a veces uno amanece en esos días de la narrativa de que no sé lo suficiente o de pronto no me di a El entender. síndrome del impostor. Sí. Entonces yo tenía uno de esos porque me tocaba hablar en público en esos días en el trabajo y le decía a mi compañera como que no, mi acento, no sé qué, no sé si se me entienda. Y ella decía, pero, porque, o sea, yo te entiendo todo, o sea, nos comunicamos. Entonces yo le dije, no sé si es porque es mi segundo idioma y siempre voy a tener como esa barrera, pero me dijo algo lindo que ahí desbloqueó como ese pensamiento que yo tenía. Pues me lo dijo propiamente de Toronto. Ella es de Toronto, pero tiene una ascendencia de otros países del Mediterráneo. Eso Entonces, me parece muy chévere de Toronto, que aquí no te preguntan como de dónde eres, no te dicen where are you from, o sea, no te dicen de dónde eres, te dicen what's your background, o sea, Como, ¿cuál cuál es tu es? ascendencia, sí, sí, porque Ajá, no, ¿de dónde vienes? ajá, de dónde, sí, sí, o porque la sea, mayoría, sus papás o abuelos, puede que sean, o sea, de Toronto, pero tú los ves y es como, no. Entonces, la gente para evitar ser como grosera es como, no, tú no eres canadiense, no. ¿De what's dónde your vienes? background, Sí, Ajá. ¿cuáles son tus sí, raíces? cuáles son tus Sí, raíces, pasa, el what's your background es como, y ya uno se acostumbra a eso. Sí, exacto. Pero bueno, hablando con ella me decía, mira, yo soy de acá, yo nací acá, pero desde que estaba en kinder, o sea, mis compañeritos de estudio, todos veníamos de todos lados y todos con acentos. Entonces, ella lo que me dio a entender es que ella aprendió su primer idioma, que es el inglés, escuchando muchos acentos y conviviendo con gente de muchos lados, nacidos aquí o niños que habían traído. Entonces, era como que no, porque nosotros ya tenemos acostumbrados el oído. Ella decía, no sé, por allá en otro país de habla inglesa que sean más pequeños, que no tengan tanta gente de otros lados. De pronto para ellos es diferente, no en el tema de discriminar, sino que ya están acostumbrados como a su mismo acento. Pero acá no, yo decía, wow, o sea, a mí eso me impactó de una manera porque yo decía, sí, es cierto, o sea, no podemos quitar nuestro acento y siempre nos vamos a poder comunicar sí. Yo, teniendo nuestro nivel. yo intenté una vez, yo dije, bueno, voy a tratar de no tener, de practicar Como miticar. la lengua, como a ver, tratar de La disminuir el fonética. acento, sí, porque hay palabras que, pues uno le entiende, pero habían palabras que yo sentía como que no me entienden. Sale.
La B, la pronunciación de la B y la V es diferente en inglés y ellos sí la notan y hace una palabra totalmente diferente. Claro. Pero, pues, ya tú lo aprendes a manejar y recuerdo que viendo Modern Family, Sofía Vergara. Sofía Vergara estaba en esa época y yo dije: "Pues sí, hijuemadres", o sea, el acento me gusta y, o sea, a mí, hoy en día Da sí me gusta identidad, mi acento, da sí siento personalidad. que exacto, te da como identidad, personalidad y desde que te entiendan y hables y expandas tu vocabulario, porque la idea es como mejorarlo continuamente. Sí, Em, Bien, o sea, es chévere, es algo chévere. La verdad, la mayoría de la gente dice: "Qué chévere, me encanta tu acento". sí. Sí, Sí, eso pasa. Pero la verdad está súper chévere la conversación. Me gustaría volver un poco a la historia de nuestro sobreviviente y es, si lo pudieran tener aquí enfrente después de haber escuchado esa historia, ¿qué frase le darían con respecto a lo que pasó? A su anécdota como tal, Sí, al chasco. Uy, no, que es un duro, o sea, que fue muy recursivo. Le diría como que viene empezando así, porque en la vida de un migrante siempre van a haber desafíos y me imagino que él se sintió muy satisfecho al final de poder solucionar la logística de su llegada, por lo menos. O sea, si no le entendiera a la persona con la que habló por teléfono, por lo menos lo intentó, ¿no? O sea, a veces uno dice: "No, no quiero hablar, no quiero hablar, no quiero hablar". Él lo intentó y, bueno, había un acento diferente y buscó una solución al respecto. Entonces, pues sí, felicitaciones. Sí, no, yo felicitaciones. también, la verdad. O sea, es que, ¿qué más? O sea, como sobreviviste al primer cacharro, eh, y y nada, pues, no voy a hacer más preguntas. no, a mí me parece que estuvo súper bien, como que creo que tú lo dijiste o se mencionó en la historia, es, él lo quería, era algo que estaba buscando y lo demostró, o sea, como, yo digo, mierda, sí, súper duro, pero se veía la fuerza de yo quiero llegar y quiero llegar bien, Ujú. pase lo que pase. Sí, pues es que la verdad tienes que llegar. Entonces, eso también sucede en el camino de emigrar. O sea, hay momentos en los que es que no hay otra opción. O Sí. sea, tienes que, por ejemplo, en ese peaje, yo tenía que seguir derecho, o sea, los carros atrás. Eso, tienes que llegar a tu lugar de destino y siempre va a haber una forma y mirar atrás esos momentos también es como, uy, qué chévere, o sea, Es Ujú. como palmaditas en la esas espalda. palmaditas Ujú. en la espalda, sí. No, sí, total. Y la verdad, o sea, él que preguntó, o sea, yo siempre pregunto, si estoy perdida, lo que sea, pregunte. Y ya, o sea, alguien le Uno se da a ayuda. entender. De ahí sale algo, Sí, total. sí, total. Bueno, nos encantó la historia del primer sobreviviente. Ojalá podamos seguir escuchando la continuidad o pues algún otro sobreviviente que quiera compartirnos. Eh, por ahora vamos a dejar en la descripción de este capítulo la información de todas nuestras redes. Por favor, nos siguen si quieren seguir escuchando más aventuras e historias de nosotros mismos como migrantes o de personas externas. Em, Coméntanos si tienes alguna pregunta Ujú. al respecto de este tema o de otro tema, de lo que quieran ver. Todo lo dejamos en la descripción y nos vemos en el próximo episodio.